El hermano Eduardo sí se preparó, dice. Ok. Bueno, vámonos a nuestra lectura. Dice Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Dónde estaba? En casa. En la casa, ¿no? E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. O sea, se le agolparon hasta ahí en la puerta ya no cabían y él aprovechó para predicar la palabra. Eso dice. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Cuántos cargaban al paralítico? 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura bajaron el lecho que en que yacía el paralítico. ¿En qué lo bajaron? En una camilla, ¿cierto? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Léalo junto conmigo porque ese verso es clave. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bueno, en cuanto a la lectura, pues bueno, usted supongo que ya se dio cuenta de la historia, ¿cierto? Amén. Se trata de que Jesús llega a su casa, se agolpan toda la multitud de tal forma que hasta por las puertas se extiende la gente, no hay manera de llegar hasta donde está Jesús. Y hay 4 personas que llevan a un paralítico en cama y entonces a causa de la multitud pues no se pudieron abrir paso delante de todos ellos y deciden subirse al techo, abrir un boquete en el techo y meter al paralítico por ahí. Luego una vez que lo meten, Jesús lo ve, pero ve, dice la palabra, el versículo que repetimos juntos, dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero hubo un grupo que se escandalizó por eso, dijeron, ¿cómo? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Lo que no sabían es que Él era Dios. Nunca lo aceptaron, nunca aceptaron la deidad de Jesucristo. Y hasta hoy hay sectas que no aceptan la deidad de Jesucristo. Dicen que Jesucristo no es Dios, que es un profeta, que es un maestro, pero no Dios. Y aquí nos damos cuenta que es un versículo que sí nos da luz acerca de que Jesucristo es Dios. Porque ellos dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. Dijo, pues el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Así de que para que sepas que tengo el poder para perdonar pecados, a ti te dijo, levántate y anda. Yo veo 3 cosas aquí. La incapacidad del paralítico, que son versos del 1 al 4. Ahí vemos la incapacidad del paralítico. 2, la obra de Jesucristo, la obra de Cristo en el paralítico. Y 3, la autoridad de Cristo. 3 cosas en la lectura. 1, la incapacidad del paralítico. 2, la obra de Jesucristo. 3, la autoridad de Jesús.
Él tiene autoridad. Es nuestro tercer punto. Entonces, hermanos, tenemos a Jesús rodeado de gente, pero Él les da palabra. Muchos de aquellos llegaron a lo mejor queriendo ser sanos, no sé, o algunos llegaron por curiosidad, pero Jesús no desaprovecha la oportunidad para darles palabra. A lo mejor venían por otras cosas, ¿no? Pero hay algo importante en este texto, ¿sí? Que hay una incapacidad del ser humano al acercarse al Señor, ya sea de enfermedad, de pecado. Nosotros estamos incapacitados para acercarnos a Jesús. No hay justo, ni aun uno, dice la palabra de Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Eso dice la Biblia. De tal forma que Dios tuvo que dar el primer paso. No me amaste tú a mí, yo te amé a ti. Entonces, Dios da el primer paso, pone a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí, Él da el primer paso y nos conquista. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Porque Él dio el primer paso y nos conquistó con su amor, con su misericordia, con su bondad. Amén. Nos conquistó porque Él fue el que dio el primer paso. Nosotros no lo buscamos porque sí, es que Él dio el primer paso. Nosotros no dimos el primer paso, lo dio Él. Amén. Él dio a su Hijo. Él puso a su Hijo por nosotros. Entonces, hermano, no es la fe del paralítico, los cuatro, no es la fe del paralítico el tema de este mensaje, es el poder de Jesús. Lo que podemos ver en este mensaje. Jesús había sanado en el capítulo 1 de Marcos, había sanado a uno que tenía un espíritu inmundo. También había sanado a la suegra de Pedro. También había hecho grandes sanidades en todo el capítulo 1. Pero aquí estaba hablando delante de la multitud y les estaba dando una palabra. Les estaba dando una palabra. Y la incapacidad del paralítico es que él no se podía mover. Él no podía valerse por sí mismo. Y él por sí mismo no podía ir a buscar a Jesús. Esa es nuestra condición, hermano, cuando estamos sin Cristo. Tenemos una incapacidad de ir hacia Jesús. Alguien nos tiene que ayudar, alguien nos tiene que llevar. Pero repito, el primer paso lo dio Él. No se podía mover. Entonces, hermano, hay alguien que nos llevó al Señor, como a este paralítico. Alguien lo llevó, alguien lo acercó. Había mucha gente para poder llegar a Jesús. Necesitó la ayuda de 4 personas y una solución, una maniobra complicada que tuvieron que hacer para llegar a Jesús. También vemos en estos 4 hombres el amor de Dios por el prójimo, para ayudar a esta persona a acercarlo a Jesús. Entonces, está Jesús dando palabra. Y dice la Biblia que llegan unos hombres trayendo al paralítico. Estaba impedido acercarse a Jesús por sí mismo. Por eso lo llevaron entre 4. Abrieron un boquete y lo metieron. Abrieron un boquete. Ellos llegan y ven a la multitud. Hermano, cuando tú tienes algo y quieres algo, mueves lo que sea. Cuando tú anhelas algo con todo tu corazón, haces lo que sea. Lo que sea, tú te acercas al Señor y ellos se acercan y ven que no se puede. A lo mejor alguno puede haber dicho, a ver, muévete, ponlo ahí en la sombra, vamos a ponerlo aquí en la sombra y esperar a que la multitud se vaya. Y al ratito, cuando salga el maestro, lo llevamos. No, ellos les urgía llevarlo ante el Señor, les urgía. O a lo mejor pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Vámonos, no se puede, vamos a desistir, vamos a darnos media vuelta y vámonos. De tal forma que el obstáculo los pudo haber detenido.
¿Qué hubieras hecho tú? Hoy en día, cuando invitamos a la gente a venir al servicio, me duele una uña, hermano. Aleluya. ¿Cuánto quisiera yo estar ahí, pero vieras cómo me molesta la uña? No, cualquier cosa nos detiene a estos hombres, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque sabían que Jesús era la única respuesta. Amén. Amén, amén. Te voy a dar una palabra, a lo mejor te va a parecer fuerte, me vas a disculpar, pero tu única respuesta es Jesús. Tu única respuesta es Jesús. Amén, amén. Tu única respuesta es Él. Esa es tu única respuesta. Y ellos lo sabían. Y sabían que era lo único que podía sacar al paralítico de ahí. De tal forma que ellos no se rindieron. Lo hicieron, no sé, quizás como Jacob. ¿Qué hizo Jacob en Génesis 32, 26? Y le dijo, déjame porque raya el alba, dijo el ángel. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. No te voy a dejar aún que me quiebren la pata. Y se la quebraron, ¿no? Muslo. No importa. Yo voy por mi bendición. Hermano, hace falta hombres y mujeres que arrebaten la bendición. Y la bendición no se arrebata en la cama. La bendición no se arrebata siendo pasivos. Ahí te encargo, Señor, ahí te encargo. Se le gana. Te encargo a mis hijos y Jesús y Señor te dice, pero yo te los encargué a ti. Entonces, hermano, ellos libran un obstáculo. Había un gran obstáculo para llegar a Cristo. Esa es nuestra incapacidad. Esos son nuestros obstáculos. A veces nosotros tenemos un horario apretado y al Señor lo traemos a raya. Señor, esta es mi agenda y aquí no entras tú. Aquí es mi agenda y a ver si tengo chance para ti. Entonces, hermano, no nos deja tiempo para dedicárselo al Señor en una lectura bíblica, o a veces hasta nuestra indiferencia o nuestra apatía hacia el Señor. Cuando nosotros estamos lejos del Señor, no es que estemos lejos de la iglesia, estamos lejos de Dios. El problema es que nosotros nos encanta decir, y somos hasta bien valientes y decimos, no necesito a la iglesia, yo aquí estoy bien, yo desde aquí me fortalezco. No es cierto. No es cierto. Búscale por donde tú quieras, pero no es cierto. Nunca te fortaleces estando separado. Jesús dijo que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Entonces debemos de dedicar nuestra vida para leer la Biblia. Jesús desea que quites el obstáculo que no te permite llegar a Él. Amén. Ahora bien, pero ahora vimos ya la incapacidad del paralítico, la incapacidad que tenía, no podía valerse por sí mismo, no podía llegar hacia el Señor. Aparte, había un obstáculo que vencer. Y cada vez que nosotros, hermanos, queremos llegar al Señor, siempre va a haber obstáculos que vencer. Y Dios espera que tú venzas los obstáculos. Eso es lo que Él espera. Que tú quites a un lado tu apatía, tu vergüenza, tu tristeza. Que la hagas a un lado y llegues a la presencia de Dios. Entonces, miren la obra de Cristo. Cuando Él lo ve en el verso 5, me lo pones, Naomi, dice la palabra de Dios, dice al ver la fe de ellos. Ellos trajeron al paralítico y Él habló de su fe y dijo al ver la fe de ellos, porque se tomaron la molestia de traer al hombre. Cuando el Señor ve una fe genuina en nuestro corazón, Dios empieza a obrar. Déjate, lo vuelvo a repetir. Cuando Dios ve una fe genuina en mi corazón, en tu corazón,
empieza a obrar, cuando la fe sea genuina, cuando de verdad tenemos una fe, no de palabra, sino de hechos. Amén. ¿Cuánta gente dice que tiene fe y no está aquí? Porque la fe no se demuestra con palabras, sino con hechos. Y entonces, al ver, ellos fueron con palabras, le gritaron desde allá afuera: oye, acá está un paralítico, oye, ¿por qué no nos haces caso? Mira, la gente no nos deja llegar. No, él vio los hechos. ¿Cuáles hechos? Abrieron el techo. ¿Cuánto les tomó abrir el techo? ¿Cómo le hicieron para subir al paralítico hasta la azotea? Nomás imagínate todo lo que tuvieron que hacer para decir: no tenemos manera de llegar, pero vamos a llegar. No importa cómo, pero vamos a llegar. Nuestra fe es tan grande que no está basada en palabras, sino en hechos. Vamos a llegar y se lo vamos a presentar al Señor. Nosotros vamos por el milagro. Amén. Amén. Y se montaron arriba, no saben, la Biblia no dice de cómo eran los techos. Yo no me imagino cómo hicieron para abrir el techo. No me lo imagino, pero de que lo abrieron, lo abrieron. Lo que sea, de palma o de lo que fuera, pero lo abrieron, se subieron, lo subieron en una camilla. Nomás imagínate, Señor. Y cuando Dios ve tu fe de una forma genuina, cuando tu fe vence las objeciones, cuando tu fe vence los obstáculos, es ahí donde Él premia tu fe. Ahí, una fe robusta, una fe que cree, que crece, una fe genuina. Y cuando hay una fe genuina, esa fe va a ser aceptada por nuestro Padre, va a ser aprobada por nuestro Padre. Al ver la fe de ellos, se para y le dice: hijo, hijo. No le habló por su nombre. Oye, paralítico. Hijo. Oye, qué tierno es el Señor. Pero eso sucedió porque vio la fe de Amén. ellos. Y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. No. Entonces, oye, espérate. Él venía a ser sano. ¿Por qué Jesús empieza por ahí? ¿Por qué Jesús no le dice: bueno, pues levántate, toma tu lecho y anda, y después te doy la salvación? ¿Por qué primero dice, al ver la fe de ellos, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados? ¿Sabes? Porque Jesús siempre quiere desviar lo físico de lo espiritual. Siempre. Nosotros somos al revés. Oye, primero quiero que me quites el dolor del Juanete, y luego después voy a la iglesia. Ya que me mejore, voy a la iglesia. Me da una gripa y ya no voy. Ahí hasta que me mejore. ¿Te das cuenta? Hermano, ¿tú crees que yo no tengo derecho a faltar al culto? Yo también tengo derecho, así como todos ustedes. Nada más que yo, pues yo soy pastor. Pero ante Dios todos somos iguales, ¿o no? Ante Dios todos somos iguales, todos. Yo también tengo derecho a faltar, también, aunque sea pastor. No es por mi posición. No, pues a mí me duele la muela, a mí me duele la pestaña. Y como me duele la pestaña, no voy. Hay que vaya el pastor. Pero el pastor tiene el mismo derecho que tú a no venir. Y el pastor ha venido a un enfermo. Sí, yo nunca les he dicho cuando he venido enfermo. Muchas veces he venido enfermo. Mariel aquí predicó con fiebre. Con fiebre. ¿Cierto? Con fiebre. Entonces, hermano, cuando hay una fe genuina,
lo primero que Dios quiere es mi alma, mi espíritu, mi corazón, antes que lo físico. Nosotros nos gusta más orar por las personas que lo sane físicamente. Dios lo quiere sanar primero espiritualmente. Es que, ¿de qué me sirve que me dé la sanidad física si no me va a dar la salvación? ¿Te das cuenta? Por eso la Biblia dice, si tu pie te es ocasión de caer, quítatelo. ¿Verdad que dice? Y no está hablando literal, no decir, oye, vamos a llegar cojos al cielo. No. Está hablando de que nada hay más importante que tu salvación. Ni un pie, ni una mano, nada. Nada es más importante que la salvación. Entonces Jesús le dijo, tus hijos, tus pecados te son perdonados. La primera preocupación de Jesús no es el problema físico, sino el espiritual. Ese es el principal problema. Eso es lo que primero Jesús quiere arreglar. Porque déjame decirte una cosa, muchos de los problemas físicos son por problemas espirituales. No sé si tú me creas o no sé. Porque muchos son provocados por la ansiedad. Y cuando tú tienes ansiedad, es que no confías en Dios. Y muchos problemas físicos y enfermedades son a causa de la depresión. Y es un problema mental. La depresión es un problema mental. Así de fácil. Y es un problema que Dios lo puede arreglar. Fácil. Y entonces, si Dios primero le dices tú, Señor, tengo un problema de depresión, y el Señor viene con su paz, con su alegría, con su gozo, y trae gozo a tu vida y a tu corazón, la depresión se va. ¿Sí o no? Amén, amén. Se va. La tristeza también se va. ¿Por qué quisimos gozarnos hace ratito? Es que el pastor se le ocurrió. Pues ¿a quién se le ocurre traer unas banderitas a eso? ¿A quién se le ocurre? ¿Sabes qué es lo que queremos provocar? Que tu tristeza se vaya, que tu ansiedad se vaya, que tus enemigos mentales se vayan, que tu inseguridad se vaya. Eso es lo que queremos provocar. No estamos haciendo un ridículo. A lo mejor ustedes dicen, qué ridículo, yo no voy a hacer eso, es un ridículo. Ridículo para ti, pero para Dios no. Si Dios te dice, alábame, 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 tú levanta tu voz y alaba, 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 para que se vaya el demonio que traes ahí, el espíritu que traes ahí, que no te deja disfrutar. Imagínate al paralítico que diga, oye, tengo mucho así paralítico, para que me salgas con eso. ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? Pues si yo vengo por esto, ¿no? Oye, una vez estaban unos entrados al templo, estaba un ciego ahí. ¿Era un ciego o era un paralítico también? Paralítico estaba, iba Pedro y Juan, ¿no? Y entonces él les dijo, pues, él les pidió limosna, ¿cierto? Él les pidió dinero, dame dinero. Él no les pidió otra cosa, les pidió dinero. Pero se acercan ellos y le dijeron, oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Ay, en el nombre de Cristo Jesús, levántate. Aquel quería dinero, pero le dieran algo mejor. Levántate, le dijeron al paralítico. ¿Por qué? Porque lo que yo te tengo es mejor. Entonces al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Dios sabe cómo arreglar nuestra vida mejor que nadie, mejor que tú, mejor que tú. Dios sabe mejor que nadie cómo arreglar mi vida. Dios sabe mejor que nadie. Quizás hoy Dios quería que tú fueras
tú fueras libre por medio de la alabanza y te la perdiste? ¿Cómo sabes si Dios dijo, a ver, alábame con todo y te voy a sanar? Pero dijiste, no, es que tienen que orar por mí, tienen que hacer una oración de liberación y tienen que traer a los 24 ancianos y tienen que hacer muchos rituales para que yo quede libre. Pero ¿y qué tal si Dios hoy te iba a dejar libre? Hoy. Pero te quedaste corto. Así como aquel rey que fue a pedir consejo para la guerra, y que le dijo el profeta, golpea, toma el arco, toma las flechas y golpea la tierra. ¿Sí se acuerdan? Pero él golpeó 6 veces y luego se paró. ¿Y qué le dijo el profeta? ¿Por qué golpeaste solo 6 veces? Si hubieras golpeado 7, se te hubiera acabado todo el problema. Pero como nada más le diste a 6, nada más 6 veces vas a derrotar a tus enemigos. Y después de esas 6 veces, ellos te van a derrotar a ti. ¿Por qué? Porque te faltó osadía. Porque te faltó arrojo. Porque te faltó determinación. ¿Por qué no vienes determinado a adorar? Determina. Eso es de determinación. Yo vengo a adorar al Señor. Y a mí nadie me lo va a impedir. Voy a ver una multitud, pero no me interesa. Voy a ver que está haciendo calor, pero no me interesa. Voy a ver que el clima no me favorece, pero no me interesa. Yo vengo a ser osado. Yo vengo a quitar el obstáculo. Yo vengo a adorar a mi Dios. Es a mi Dios al que vengo a adorar. Es a mi Dios el que yo vengo a adorar. Y nadie me lo va a impedir. Nadie. Es por mí. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. El Señor está interesado, hermano. Porque déjame decirte una cosa, muchas enfermedades son a causa del pecado. Y la respuesta de Jesús es de pecado. Cuando decimos que Jesús es la respuesta ante todo problema, a lo mejor hoy usted está sufriendo por dentro, lleno de dolor. A lo mejor tu mente está clamando por ser aliviada. Yo te digo una cosa, si deseas encontrar un alivio, primero debes de preguntarte lo siguiente: ¿en qué condición espiritual estás? Pregúntatelo. ¿En qué situación espiritual estás? Otra pregunta: ¿qué clase de relación tengo yo con Dios? Pregúntatelo. Pregúntatelo. En la adoración y en la alabanza se ve la comunión que tienes con Dios. Ahí se nota. Ahí se nota. Se nota cuando eres un adorador. Mira lo que dice Efesios 5, 14 al 15. Ese se lo pedía a Naomi. Mira lo que dice Efesios 5, 14. Fíjate hasta dónde nos lo ponen ahí en la carta a los Efesios. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No sé si ya entendió lo que está diciendo ese versículo. Ese versículo está bien fuerte. Si usted lo entiende, está bien fuerte. Levántate, tú que duermes. Levántate de los muertos. Levántate de los muertos. Concéntrate en esa lectura. Cuando Dios te está viendo como si estuvieras muerto. Un vivo se alegra, un muerto se demacra. Vivo. Mira lo que dice el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es la voz de Dios hablando a los que están en tinieblas, a los que están durmiendo, a los que están en muerte espiritual. Ese versículo es lo que dice. Y Cristo te va a alumbrar cuando tú y yo estemos en condición de muerte. La luz de Jesús nos va a alumbrar. Nos va a invitar a alumbrar y a darnos luz. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque la Biblia considera que aquel que no está con Cristo está muerto. Déjame te lo pruebo. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que no está en Cristo está muerto. Eso dice la Biblia. Déjame te pongo otro versículo en 1 de Juan 3:14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y luego dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. La Biblia nos dice que aquel que no está en Cristo está muerto. ¿Y por qué no puede reaccionar al Evangelio? Porque está muerto. Digo, yo no sé, pero yo supongo y yo creo que si estuvo muerto ahí no le puede... ¡Ey, abre los ojos! ¡Ey, abre! ¡Levanta la mano! Está muerto. Está muerto. ¿Cómo puedes tú hacer reaccionar a un muerto? No puedes. Y entonces la Biblia así nos pone, como muertos, ¿verdad? Así es. Entonces, pero hay un sector que no solamente había obstáculos para que llegaran a él, sino que hay un sector, en el verso 7, los escribas pensaron, dijeron: pues lo que acaba de decir el Señor, pues no está bien, porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Dice en el verso 7. En el 6 estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sí. Entonces ellos pues conocían la Biblia, pero no la practicaban tal cual. Ellos eran expositores de la ley. Su doctrina era verdadera, fíjate, pero la aplicación no. La aplicación que ellos hacían en la ley era falsa. Entonces, sí es cierto, solo Dios puede perdonar pecados, pero lo que no sabían ellos es que Él era Dios. Eso nunca lo aceptaron. Nunca. Ellos decían: este es el hijo de José. Nunca dijeron: oye, espérame. Sí, ante la sociedad era hijo de José, pero ante Dios era hijo de Dios. El ADN de nuestro Señor Jesucristo no era el ADN de José, sino de Dios. Es por eso que nosotros podemos nacer de nuevo, por eso necesitamos nacer de nuevo, para no tener el ADN de Adán, sino el de Dios. ¿Se entiende? Y Cristo tiene autoridad. Ningún milagro es más fácil que el otro. ¿Qué les dice? Oigan, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Porque sería más fácil decir tus pecados son perdonados. Nadie ve eso. Ellos no lo iban a ver con sus ojos, ¿verdad que no? Ellos nomás iban a suponer que si era cierto que Él perdonaba pecados, pero lo que sí iban a ver con un milagro visual, que tenía Él la autoridad y el poder para levantar a un paralítico y para perdonar pecados, para las dos cosas. Y entonces por eso les dice: ok, ¿quieres un milagro físico? No crees en el milagro espiritual, no lo crees. Te lo voy a mostrar por un milagro físico, para que sepas. ¿Verdad que aquí así dice? Bueno, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Un milagro físico y un milagro espiritual. ¿Para qué? Para aquellos que decían conocer la palabra, no conocían lo espiritual.
Y Jesús tuvo que hacer 2 milagros, uno físico y uno espiritual, para hacerlos entender a ellos, pero no solo a ellos, a nosotros, que Él tiene poder, que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad, que Él tiene poder y tiene la autoridad, que Él puede bendecirte, que Él puede bendecirte ahorita, Él puede bendecirte. Él quiere que tú entiendas que Él puede bendecirte, que Él es la única respuesta. Esta palabra a mí me dice que todo aquel que tiene la fe robusta, fuerte, que quita obstáculos, que se centra en el Señor, que se centra en el Salvador, que sabe que Él es el único que tiene la respuesta. Entonces Jesús obra y puede hacer un milagro físico y un milagro espiritual en tu vida. Amén. Y Dios no solamente quiere que creas en los milagros físicos, sino que creas en los espirituales. Eso es lo que esta lectura nos invita a creer. Él es la respuesta. Él es el que tiene el poder para hacer que sucedan las cosas. Y de lo espiritual, traer lo espiritual a lo natural. Deja de confiar en otras cosas. Deja de confiar. Es bueno, es muy bueno, son ayudas. La psicología, la filosofía, son muy buenas. Las instituciones son muy buenas, son herramientas. Pero nadie tiene el poder que tiene Jesús. Porque eso fue lo que les demostró allí. ¿No me crees que yo puedo perdonar pecados? Porque me estás poniendo en juicio y me estás trayendo una lectura de la Biblia que solo Dios puede perdonar pecados. Pero te voy a demostrar que yo soy el que puede perdonar pecados. Que el que puede perdonar pecados está aquí. Y ni cuenta te das que está aquí el que puede perdonar pecados. Pero para que sepas que sí puedo perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Para que entiendas, no me juzgues en lo natural. Ellos lo estaban juzgando en lo natural. Y tuvo que hacerles un milagro que lo pudieron ver con los ojos naturales. ¿Cuántas cosas pasan aquí que son espirituales y ni cuenta nos damos? De tal forma que Dios tiene que hacer algo que tú puedas ver para que puedas creer. El profeta Eliseo estaban en guerra y traía su paje de armas ahí su ayudante. Y su ayudante estaba desesperado porque allá en las colinas se miraba el ejército que venían en contra de ellos. Y él estaba espantado porque eran muchos, se cubrían en todas las laderas, se cubrían en todos los campos. Eran muchos los enemigos que estaban allí, muchos. Y él estaba espantado. ¿Y qué creen que estaba haciendo Eliseo? En una hamaca. Y aquel angustiado. Bueno, la Biblia no dice que en una hamaca, pero así me lo imagino yo. Y desesperado, y venía Eliseo. Eliseo, nos van a matar, son muchos. Y entonces Eliseo le dijo, Señor, muéstrale. Que vea, muéstrale lo espiritual. Y entonces él ve lo espiritual, ¡pum!, se le abren los ojos y se dio cuenta que eran más los que estaban a su favor que los que estaban en su contra. Y llega con Eliseo, son más los que están a favor de nosotros que los que están en contra de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Porque no estaba viendo lo espiritual. Él estaba viendo lo natural nada más. Hermano, son más los que están a nuestro favor que los que están en tu contra. Amén.